Cuéntanos, ¿quién es Joan Jiménez? Nací en Sao Paulo, Brasil. Total, que a cabo de unos años empecé a trabajar en el Banco Popular. ¿Qué te motivó a hacer el libro Aprende a Financiar? Siempre he tenido esa vena educativa de enseñanza. Hostia, esa pregunta es muy complicada. ¿Recuerdas que el otro día decía que hay dos tipos de personas? Los que pagan a final de mes y los que cobran a final de mes, ¿no? El éxito empresarial con Carlos Calderón, un programa que te hará crecer, en donde estarán los mejores empresarios y empresarias compartiendo sus experiencias, sus estrategias y sus conocimientos para impulsar tus resultados. Comenzamos. Estamos en el éxito empresarial con Carlos Calderón, hoy con un invitado muy especial, con Joan Jiménez. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias. ¿Cómo va Gracias todo? por la invitación. Bien. Muy bien. Qué bueno. Yo siempre bien, soy muy positivo. ¿Siempre bien? Siempre bien. Tengo un amigo que es hindú y que cuando le preguntas ¿cómo estás? Siempre bien. Y me enganchó esta manera de decirlo. Y yo siempre bien. ¿Qué mal? ¿Qué vas a decir? No, es que No, siempre bien. Hay que ser positivos. Sí, ¿cómo te parece que justo estabas diciendo eso? Y tengo una compañera acá en el coworking que nos vemos así, ni sé cómo se llama, creo que es de Nueva York, y le digo yo siempre excelente, espectacular. Sí. Me dice, tú siempre estás excelente. Y me dice, qué horrible. Joder. Es que qué horrible, me dice. Sí. No, que porque también hay que permitirse estar mal, dice. Pero estarás mal para ti. Exacto, el lenguaje. El lenguaje claro. Creo que siempre te programa. Así estés como. Sí. Joan, yo creo que eres de los pocos españoles que hemos tenido acá en el programa. Creo que hemos tenido como 3, 4. Sí, que brutal. Sí, porque yo siempre conectaba más al principio con latinos. Sí. Porque de ahí vengo, ¿no? Y poco a poco ya se ha ido abriendo un poco el interés de las personas. Y bueno, a nivel de conexión tuyo ahí ya llevamos unos mesecitos hablando. Así que bueno, Joan, preparado. Preparadísimo. Cuéntanos, ¿quién es Joan Jiménez? Cuéntale un poquito a la gente antes de empezar esta serie de preguntas. Bueno, mira, yo soy Joan Jiménez, nací en Sao Paulo, Brasil. Mis padres, mi madre y mi padre son de Barcelona, los dos originarios. Mi padre era del barrio de las Corts y mi madre del barrio de Gracia. Y se casaron y decidieron irse a emigrar, como en aquella época, en el año 55, como muchos españoles, fuera. Había muchos que se iban a Alemania, a Suiza, y ellos decidieron irse pues, para Brasil. De hecho, iban a ir a Argentina, pero hicieron escala en Brasil y ya decidieron quedarse en Brasil. Mi padre tuvo la suerte. Es un poco curioso lo que pasó. Ellos se casaron en marzo y mi padre se fue en abril a Brasil. Sí. Y mi madre no pudo viajar hasta septiembre. Claro, estamos hablando del 55, época franquista, las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, tal cual. Tenían que tener una serie de permisos especiales y para viajar no podía viajar como viajó mi padre. Entonces mi madre no fue hasta septiembre. Mi madre tenía 23 añitos cuando se fue para allí, mi padre tenía 30. Claro, estamos hablando de una época que con 23 años meterte en un barco y cruzar el Atlántico durante 15 días, que era la travesía que tardaba el barco, pues claro, era una cuestión de aventura muy grande, ¿no? Claro. Entonces ellos llegaron a Brasil. Mi padre cuando llegó, enseguida llegó un sábado y el lunes estaba trabajando. O sea, ya se situó bien, empezó a trabajar y cuando llegó mi madre ya tenía una casa donde podían vivir los dos, una casita chiquitita, alquilada, donde podían vivir los dos y su trabajo. Entonces iban a ir a Argentina, pero cuando llegó a Brasil le gustó y se quedó en Brasil, en Sao Paulo. Y ahí nacimos mi hermana y yo. Y entonces en el año 73, pues 17, 18 años después, decidieron regresar. 72, 73. Decidieron regresar y entonces, bueno, mi hermana y yo, claro, evidentemente, volvimos con ellos. Lo típico, la familia, los amigos que habían dejado aquí y todo. Y nada, y entonces yo a partir de entonces empecé a hacer toda mi vida aquí y bueno, estudié EGB, bachillerato, lo que antiguamente se estudiaba, ciencias económicas, y entré a trabajar primero en la Caixa de Barcelona, que la Caixa de Barcelona era la competencia de la Caixa de Pensions, la de la Estrella Azul, pues era la competencia. Entonces en el 1989 se fusionaron ambas entidades y yo que ya había conseguido entrar como empleado de la Caixa de Barcelona, pues claro, nos dijeron, no, los que habéis empleado os quedáis en lista de espera, porque claro, se juntaron 11.000 empleados con 20.000 empleados, una plantilla de 30.000, cerrando la mitad de oficinas. Bueno, en fin, tampoco me quiero alargar mucho. Total, que a cabo de unos años empecé a trabajar en el Banco Popular y allí estuve hasta el año 2016, hasta el
31 de diciembre del 2016. El Banco Popular decidió hacer un ERE, un expediente de regulación de empleo, alegando pues, que tenía pérdidas, que no podía mantener la situación y que tenía que despedir 2.950 empleados. Entonces yo tomé la decisión de aceptarla, porque era, entre comillas, voluntario, ¿no? Los que teníamos una cierta edad era, entre comillas, voluntario. Y yo me hice mis números y vi que me pagaban tal cantidad y dije, hasta aquí he llegado, porque ya había llegado el momento en que el trabajo bancario era bastante desagradable, por no decir muy desagradable. ¿Muy repetitivo? No, desagradable en el sentido de que yo recuerdo unos años antes un banco que era muy amable con los clientes, que tenía muy buen trato con los clientes, que se preocupaba por sus clientes, particulares, autónomos, empresas, tenía muy buen servicio, a pasar a ser un banco en el cual el cliente no te importa nada, como son todos los bancos ahora mismo, en el cual lo único que tienen que hacer es cumplir una serie de objetivos, tienes que vender una serie de productos de los cuales yo no estaba de acuerdo, porque tú puedes vender una serie de productos a según qué personas, pero no a todo el mundo, porque sí, las famosas participaciones preferentes, los bonos convertibles, todas estas historias que luego al final muchos fueron estafas, ¿no? Entonces llega un momento en que tenías una presión tan grande por los de arriba como por los clientes propiamente dicho, que yo llegué a un momento que estaba muy quemado, muy quemado. O sea, yo recuerdo estar en una oficina de las importantes, la segunda más importante de Cataluña y la tercera de España, y recuerdo que yo era el subdirector, que el director regional que tenía no me dejaba hacer mi tarea, se metía incluso en el tema, porque el interventor es el subdirector, el interventor es el jefe de recursos humanos, ¿no? O era, entonces, de la oficina. No, se tenía que meter en todo lo que yo hacía, en todo lo que tenía que hacer la oficina, en reestructurarme la gente, que hace esto, ponla aquí y tal, y llegó, aguanté un año. O sea, yo normalmente estaba 4 o 5 años en una oficina, ahí aguanté un año y dije, hasta aquí he llegado. O sea, ya no aguanto más, solicité el traslado, me trasladaron al departamento de intervención, a hacer de auditoría del resto de oficinas, y ahí estuve hasta que, eso fue en 2015, hasta el 2016, a finales del 2016, que decidí dejar el trabajo y entonces montármelo por mi cuenta. Es decir, a partir de aquí voy a empezar a hacer de asesor financiero, voy a empezar a explicar todo lo que yo sé a la gente que lo necesite. Escribí el libro Aprende a financiarte y en eso estoy. Claro. Ahora ya estoy con el segundo libro, gracias en parte a ti, porque me picaste y dije, hay que hacer, no sé qué. ¡Pum! Ya me puse con el segundo libro. Vamos a ir hablando de eso. Ya vamos a hablar del segundo. Cuéntanos un poquito, Joan, ¿qué te motivó a hacer el libro Aprende a financiarte? Pues mira, justamente lo que me motivó es esto. Es decir, yo recuerdo que me leí un libro de Wayne Dyer, una persona fantástica, que además yo prácticamente cuando lo conocí al cabo de un par de años así falleció. Y recuerdo una frase de él que, si veis, hay un vídeo que luego me acordaré cómo se titula la película, El despertar se llama, El amanecer. Entonces, él le dice a unas chicas, no te quedes con la música en tu interior, comparte lo que tienes con los demás. Y esa frase me quedó tan dentro que dije, esto es lo que tengo que hacer. O sea, yo no me puedo quedar con todo el conocimiento que sé yo de economía y de finanzas, quedármelo solo para mí. Yo tengo que compartirlo con la gente. Porque siempre he tenido esa vena educativa de enseñanza. Estuve en los Boy Scouts con los niños enseñándole a hacer muchas cosas a los niños. Entonces, siempre he tenido esta parte interior educativa, ¿no? Y dije, este es mi momento. Y me decidí, ese fue el motivo por el cual me decidí, para que la gente tuviera conocimientos que si no los... A veces si no te lees el libro, pues dirás, ostras, si te lees el libro, perdón, dirás, ostras, esto de aquí, pues no sabía que esto se podía hacer. Ahí está la cuestión. Claro, y lo que me llamó la atención del libro es que es cortito, o sea, es muy corto, sí. Creo que no tiene más de 100, ¿no? 128 páginas. 128, ok. Sí, 128 páginas con agradecimientos y tal. Yo no quería porque el otro día estábamos hablando contigo de Robert Kiyosaki. Yo no quería hacer un libro como muchos escritores tipo Robert Kiyosaki, Tim Habecker, esta gente que son grandes gurús economistas americanos, sí, que tú coges un libro, tienen 350 páginas, pero la verdadera información está en apenas 100 páginas, porque lo que hacen es repetirte lo mismo. Y llega un momento que tú estás leyendo un libro diciendo, ya, pero esto ya me lo has dicho en la página 20. Vas a la página 150, bueno, pues esto ya me lo has dicho en 2 páginas anteriores. Y yo no quería eso, yo quería hacer un libro que tú puedas cogértelo y si te quieres en una sentada, en 1 hora y poco, te lo has leído entero. Claro.
No lo recomiendo, porque yo lo que recomiendo es que Lo leas y... lo leas cada día un capítulo. Por eso hay una serie de ejercicios, cada libro. Claro, tú pones ejercicios. Exactamente, ponen los ejercicios y esa es la idea, que tú hagas o sea, te leas el capítulo, lo asimiles y hagas el ejercicio. Y en el ejercicio que hay en la parte para escribir que pone notas, ahí tú tomes tus notas para incluso cuando te lo vuelvas a releer veas si has cambiado o no, porque la idea es que tú avances y cambies. Claro, Joan. Joan, acá este podcast está enfocado en personas que ya tienen un negocio o personas que apenas están creando su idea, ¿no? Y por eso se inspiran semana a semana viendo historias, experiencias, estrategias de otros empresarios. En este caso, tú que eres experto en todo el tema de finanzas. ¿Por qué crees que tantos empresarios exitosos o incluso apenas que están creando sus negocios tienen tantos problemas con las finanzas personales? Pues yo creo principalmente que es porque no se toman las finanzas personales tan en serio como se toman las del negocio. Son conscientes de que el negocio es lo que les da de comer, ¿no? Esto es lo que lleva el dinero a su casa, y se preocupan más, saben que tienen una responsabilidad con una serie de trabajadores, con unos proveedores, con un alquiler para pagar, con unos préstamos que tienen, pero en cambio la suya particular no les importa tanto, no se la toman tan en serio. Claro. Y eso es un error. O sea, tú tienes que tomarte tan en serio tu economía personal como la de tu negocio. No tienes que hacer una distinción porque tu personal es la tuya. El negocio, el día que tú no tengas ese negocio, tú vas a continuar teniendo tu propia economía personal. Claro. Ese es el motivo por el que no tienen éxito en sus finanzas personales, porque no se enfocan, no buscan ayuda, no buscan colaboración. Cuando uno tiene un negocio, enseguida buscas, mira, este conozco que hace tal cosa, este me puede ayudar en tal esto. Pero en cambio, en tus finanzas personales, mucha gente lo pasa mal. Lo descuida. Porque no se atreven, no, es que si consulto a tal persona, si busco una persona que me ayude, es que me va a cobrar mucho dinero. No, es que no tiene por qué cobrarte mucho dinero. Simplemente tú tienes que pensar, ¿te va a ayudar o no te va a ayudar? Esa es la cuestión. Claro, la importancia de invertir en esa área. Como tú dices, está descuidada. Sí. En líneas generales, Sí. y es un área que tarde o temprano termina pasando la factura, ¿no? Sí. Y gran parte de todos esos problemas, Joan, he leído un poco tu libro y te he escuchado en algunos programas también, y lo que hemos hablado es que las creencias tienen mucho que ver. Sí. ¿Cuál crees que es la creencia más peligrosa sobre el dinero que un empresario que nos esté viendo debe eliminar cuanto antes? No endeudarse, el endeudamiento. El miedo al endeudamiento paraliza a muchos empresarios. Hablando de Robert Kiyosaki, estuve en una conferencia con él que me pareció fantástica y voy a poner el ejemplo que hizo él. Hizo un curso de finanzas. Vale, él no tenía ni idea, entonces hizo un curso de finanzas. Y les pusieron que el primer trabajo que tenía que hacer era hacer una inversión que fuera rentable. Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, pues voy a comprar un piso. Y se fue a comprar un piso, entonces, o sea, un apartamento. Entonces compró un apartamento y le dijeron, no, pero es que este apartamento vale $20.000. Bueno, él se fue al banco, le dijo, necesito este apartamento, y el banco le dijo, bueno, yo solo te doy $18.000. Le faltaban $2.000. Y él no los tenía, no tenía nada. Y dijo, bueno, ¿qué hago? Bueno, pidió una tarjeta de crédito, sacó los $2.000 de la tarjeta de crédito y compró, financiada también, y compró el apartamento. Ese apartamento lo vendió al cabo de 6 meses por $30.000. Entonces le sacó 10.000 de beneficio, pagó los créditos y se le quedaron 6-7.000 de beneficio. Entonces, él lo hizo en un curso, se lo explicaron cómo hacerlo. O sea, no se lo explicaron cómo decirle, le dijeron, tienes que hacer esto, y él dijo, pues si tengo que comprar este apartamento y yo no tengo dinero, me voy a endeudar. Entonces, hay muchos empresarios, y ahora, por ejemplo, Robert Kiyosaki tiene grandes inversiones en las cuales él no pone un duro. Cuando yo estuve, explicaba que había comprado un campo de golf, unos terrenos donde iba a construir un campo de golf y unos hoteles, y eran, no sé, $2.000 millones, pero él no ponía un duro, lo ponían los bancos. Entonces, esta es la cuestión. Tienen miedo a decir, no, es que prefiero endeudarme porque no sé llevar bien las finanzas y no sé si con los ingresos que yo tengo, que me genera el negocio, voy a poder atender. Ya, pero a lo mejor ese crédito que vas a pedir es para comprar pues, una máquina, para comprar un vehículo, para hacer una ampliación de local, unas reformas, y eso te va a generar más dinero. Si tú haces una ampliación, una reforma o una maquinaria nueva, te va a generar más ingresos. Yo creo que la gente se endeuda más es con cosas que no les da beneficios. Sí, claro. Eso, la mayor parte de la gente tira de tarjetas para comprar unas bambas, unos tenis.
Se compran unos tenis, se gastan 300 euros en unos tenis y con la tarjeta que la pagan a 6 meses. No, o sea, hay que ser consciente de lo que hacemos. ¿Tú le tienes miedo al endeudamiento? No, yo no. No. Aparte que en su momento tuve una deuda de 300.000 euros que hace 4 años me la pude sacar de encima porque era la hipoteca. 300.000. De hecho eran 330.000. Y me pude sacarla durante los años que estuve viviendo en la casa que tenía entonces, hasta que decidí vendérmela, liquidar el crédito y quedarme con dinero. Porque no necesitaba una... Yo estaba casado entonces, nos separamos, no necesitaba una casa tan grande y era un dinero que estoy aquí pagando un dinero al banco que yo no necesito esta casa. Me la vendí, recuperé una parte de la inversión, bueno, de hecho de la inversión recuperé bastante y con ese dinero estoy viviendo hasta ahora. O sea que... Claro, brutal, brutal. Sí. O sea, que miedo yo no tengo ninguno. Ninguno. Yo creo que eso te lo da el haber sido scout. Sí, puede ser. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, ¿no? De cómo llegaste a ser scout, cómo fueron esos años, qué enseñanzas de esas experiencias sigues aplicando a día de hoy. Pues muchísimas, porque me cogió en la época cuando yo tenía 18 años y para mí, antes te hablaba un amigo, Tatos, era el jefe del agrupamiento, el cap de agrupamiento, y me enseñó, para mí era como un libro abierto y yo aprendí todo lo que sabía de él y de otro amigo, de Maurici, de los dos aprendí todo lo que sé del movimiento Boy Scouts. Y las enseñanzas que yo aprendí era el lema básico de los Boy Scouts es en catalán es sempre a punt, en castellano es, sería siempre listo, creo que es en castellano. Siempre preparado. ¿No? Siempre preparado, sí. Y yo llevaba la unidad de lobeznos, yubatons, llops, que son los lobos, los niños, que eran de 8, 9, 10 años, y nuestro lema era tanto como puedo. Es decir, hago tanto como puedo, porque claro, un niño de 8, 9, 10 años, tú le puedes decir, súbete a esa farola, y te va a decir, solo llego hasta la mitad, o sea, hago tanto como puedo, pero no me estoy intentando de hacerlo. ¿Vale? Claro. Y esos son, sobre todo, los dos pilares que yo aprendí. El respeto por la gente, el respeto por la naturaleza, el respeto por los animales, sobre todo por la gente, que esto se está perdiendo muchísimo. O sea, cogiste mucha conciencia en general. La urbanidad, o sea, el convivir con la gente, convivir con los vecinos, ayudar a los vecinos si lo necesitan. Esto se pierde mucho hoy en día. Nos hemos vuelto, sobre todo después de la pandemia, nos hemos vuelto... Éramos una sociedad bastante unida y ahora nos hemos vuelto muy individualistas porque en la pandemia, al encerrarnos en casa y quedarnos aislados, nos volvimos más individualistas todavía, más individuales, somos más individuos que colectivo, ¿no? Y nosotros en los Boy Scouts siempre hacíamos, todo el trabajo era colectivo. El típico el Boy Scout que ayuda a la abuelita a cruzar la calle, pues es eso, es un ejemplo de lo que realmente tenemos que hacer. Ves una señora mayor cargada de bolsas, no te cuesta nada ayudarla. Y mucha gente hoy en día no lo hace. No digo que sea por jóvenes, sino que hay mucha gente que directamente no lo hace. Es que a lo mejor se enfada. Bueno, pues si se enfada, le dices disculpe y te vas, no pasa nada. Claro, todas las relaciones le has dado mucha importancia, ¿no? Yo sé que tienes amistades de más de 40 años que encima me dicen como que las cultivas mucho. O sea, no eres como ese amigo que se desaparece y aparece al año, sino que estás ahí regando. Sí. ¿Cuál crees que es el secreto para tener esas relaciones duraderas? Un poco en parte lo que te decía, ese sentimiento del Boy Scout, de pertenecer a un colectivo, de pertenecer a un grupo, en mi caso a la manada de lobos. Uh-huh. Entonces, el mantener estas relaciones de tanto tiempo, sí que te puedo decir que durante mi vida he tenido muchos amigos con los cuales ya no tengo absolutamente ningún contacto y han sido amigos con los cuales he compartido piso durante 2 años o 3 años. Hice el servicio militar. El otro día un chico decía, no, me voy a cenar con los amigos del servicio militar porque son amigos para siempre. Pues yo los del servicio militar, desde que acabé, no los volví a ver nunca más. ¿Por qué? Porque yo sí mantengo mucho la relación con mis amigos, pero esos amigos que me llenan realmente, ¿vale? Los amigos con los que yo tengo una conexión real. Y estos los cuido siempre, es decir, los cuido en el sentido de que hablo con ellos, cómo estás, qué necesitas, etc. Tengo amigos dentro del mismo grupo con los cuales no tengo tanta relación,
pertenecen al mismo grupo, pero yo no tengo tal afinidad con Claro. ellos, con lo cual no tengo ese contacto, mantengo tanto contacto con ellos, ¿no? Claro, ¿no? Y con las personas que estuvimos hablando, que hicimos esta investigación profunda sobre Joan Jiménez, nos cuentan mucho sobre tu positivismo, ¿no? Y sobre esa capacidad de salir muy fuerte de una dificultad, Sí. ¿no? Sí. Que eso te ha caracterizado. Cuéntanos cuál ha sido esa situación más difícil para ti. Pues mi salud. Mi salud es lo peor que tengo y que he tenido. Ahora ya estoy bastante mejor. Yo con 22 años estaba haciendo el servicio militar. Normalmente se hace con 18, pero como yo estaba estudiando había pedido prórrogas, pero bueno, al final fui con 22 a hacer el servicio militar. Y en el servicio militar me diagnosticaron artritis reumatoide juvenil, que la puedes coger hasta los 24 años. A partir de los 24 años no lo coges y hasta los 60 no coges la artritis reumatoide de los ancianos. Yo cogí la juvenil. ¿Esto qué significó? Pues que estoy operado de las 2 rodillas, llevo prótesis en las 2 rodillas y en las 2 caderas. Pero las caderas fueron con 30 y 33 años. 31 y 33 años. Y en las rodillas con 37 y 38 años. No estamos hablando que es una persona que, como ahora que tengo 56, que me acaban de operar. No, o sea, a mí me operaron hace 20 años. La primera cadera va a hacer 25 años este año, en noviembre. Y eso me supuso un golpe muy fuerte porque yo era muy deportista, tuve que dejar los Boy Scouts porque no podía ir a la montaña, no podía caminar. Claro. Tenía las rodillas que no podía caminar. Las manos ya las puedes ver. Todo esto son deformaciones de la artritis. Todo, codos, muñecas, hombros, este brazo no lo puedo subir. O sea, todo esto es una limitación que yo hubo un momento en el 2001 que acabé voy a decir fechas, aparte de que tengo muy buena memoria, pero me acuerdo perfectamente, el 15 de julio me ingresaron en el hospital del 2001 por una parálisis en el pie derecho, en la pierna derecha, de rodilla para abajo y en la mano derecha, de codo hacia abajo. Me quedó la mano totalmente colgando, no tenía movilidad, y el pie totalmente colgando sin movilidad. Es decir, si caminaba me dejaba el pie atrás, tal cual. Y estuve un mes ingresado. Tenía todo el cuerpo lleno de llagas, de hematomas que se producían de dormir, de girarme en la cama, de darme un golpe, se me producían muchos hematomas. Entonces llegó un momento en el cual yo recuerdo perfectamente que estaba sentado en el borde de la cama, mirándome los pies que tenía un montón de marcas, pero no por los zapatos, sino porque se me hacía una llaga, se me hacía una marca, se infectaba, etc. Bueno, en fin, es igual. Entonces, yo estaba mirando los pies y en aquel momento dije, bueno, ya has tocado fondo. O sea, aquí lo único que te queda, tienes 2 opciones. O te mueres, con 32 años, o te mueres, o tiras para arriba. O sea, esto, no hay más que estos 2 caminos. Y no me quiero morir, por lo tanto vamos para arriba. Y a partir de entonces fue todo para arriba. Claro. Entonces, tuve la segunda operación, la operación de las rodillas, y a partir de ahí tuve la suerte que una medicación experimental que salió me fue muy bien, y a partir de ahí para arriba, y ahora la verdad que me encuentro mucho mejor. Tengo la columna hecha una mierda, con perdón, hecha un desastre, desde cervicales hasta abajo. Pero bueno, y eso es lo más grave que he vivido yo. Y estos amigos que decías, pues son los que siempre han estado conmigo, ayudándome, apoyándome, necesitas algo, oye, necesito ir al hospital, me han cogido, me han llevado al hospital, etc. Claro, y que saben que tu mentalidad ha sido fuerte. Claro, sí, a ver, sí. Cuando yo alguna vez les he dicho, estoy fatal, no, es que llevo unos días, porque todos tenemos momentos en los cuales estás un poco de bajón, no, mira, es que estoy de bajón, estoy un poco así y tal, me dicen, pero tú, si tú estás mal, nosotros estamos fatal, digo, ya, pero bueno. Y sí, entonces me ven a mí como siempre, el sonrisa, siempre el que ríe, siempre el que... Como la reverencia, ¿no? Sí. Qué bueno, eso es bonito. Sí, porque es que o lo hacen así o no lo hacen. ¿Y ustedes iban de fiesta? Buah. Mucho poquito. ¿Nos íbamos o no? Nos vamos. Ah, sí, se siguen yendo de fiesta, sí. Pero sana. Sí. Sí, ellos me comentaron que eran muy sanos. Sí. Solo una vez que uno se rodó por una montaña, pero... Bueno, más que por una montaña, bueno, sí, ¿Fue por una montaña o no? Una construcción de una plaza en Badalona que hay una pirámide que baja y se tiró de cabeza y lo tuvimos que recoger del suelo, pero sí. Pero que luego te terminó llevando a la casa a ti. Eso sí. O sea que terminó bien, la caída no fue tan dura. No.
No, ese día, otro día él me tuvo que llevar. Ah, ya. Que al día siguiente, que además tuve que dormir en casa de un amigo porque este amigo me dijo, no, yo así no te llevo a tu casa porque tu madre te mata y me mata a mí. Y dormí en su casa, entonces claro, yo al día siguiente cuando salí vi mi coche aparcado con una rueda encima del bordillo y dije, ¿qué hace? Porque me hayas dejado el coche así. Me dice, mira, tienes suerte de que no te lo hemos rayado. Digo, vale. Claro. Sí, pero esto era con 30 años, esto era la... Alguna más hemos hecho también. ¿Alguna más? Sí. Bueno, Johan, me gustó haber tocado esta partecita acá porque así la gente conecta un poquito más contigo, con tu historia y también con tu mentalidad, que es importante. Y hay un tema en tu libro que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque hay diferentes métodos referente a eso. Y tú hablas sobre el método 60-40, ¿no? Claro, son finanzas personales, pues la gente como que lo puede coger y aplicar perfectamente, ¿no? Sumando, sacando los gastos fijos, haciéndolo, pero un empresario que tiene gastos variables, ¿cómo puede aplicar ese método 60-40? Bueno, a ver, tendrá gastos variables relativamente, pero habrá siempre una cantidad de gastos fijos, una cantidad de gastos que sean siempre fijos. Y ingresos, ¿vale? También, sí, ingresos y gastos. Y los ingresos también siempre tendrá una parte variable, pero tendrá una parte que sea más o menos fija. Entonces lo que tiene que hacer es mantener igualmente el sistema 60-40, que son 60 para gastos y 40 para inversión, ¿vale? Pero adaptar ese 60, o sea, adaptar los gastos, perdón, a la época en que tengan los ingresos más bajos. Es decir, los gastos fijos tienen que ser equivalentes al momento en que tengas. Si tú cada mes tienes 1.000 euros, pero hay meses que tienes 3.000 de ingresos, tus gastos se tienen que adaptar a los 1.000, no a los 3.000. Porque si los adaptas a los 3.000, vas mal, porque claro, los meses te faltará dinero. Entonces tienes que adaptarlo siempre a los 1.000, al ingreso más bajo que tengas. Y esa es la opción. Recordamos, el 60 es de los ingresos, de los gastos fijos que tengas mensuales. Luego hay otro sistema que el otro día os expliqué, que también hay la parte esta que tú puedes coger y dividir el gasto que pagas una vez al año, lo puedes dividir entre 12 y añadirlo como mensual, pero eso ya estaríamos de gastos extraordinarios. Entonces, dentro del 40% hay la inversión, y la inversión tienes desde el ahorro que haces para imprevistos, que puedes tener una cuenta donde tú digas, no, porque cada mes yo gano 1.000, pero hay un mes en que 3.000, pero ese mes me vienen los impuestos, pues yo hago ahí una pequeña reserva cada mes para que cuando vengan los impuestos no tenga que depender del dinero, sino que ya lo he ahorrado. Una parte importante dentro de ese 40% es la inversión personal, es decir, la inversión que tú coges dinero para tu negocio, para invertir en tu negocio, para ampliarlo, para remodelarlo, para hacer cambios que tengas que hacer, porque los negocios siempre comento que hay que cambiarlos, o sea, no puedes tener siempre el mismo bar de la misma manera, sino que a veces tú puedes coger simplemente cambiando las mesas de distribución y ya cambias todo el negocio de cara a los clientes, ¿no? Y esa parte de ese 40% es muy importante, y una parte destinada a enriquecer. Por ejemplo, puedes hacer, si tienes empleados, enriquecerles haciéndoles cursos de formación para que tus empleados esos cursos de formación lo puedan aplicar al negocio que tienes, ¿no? Claro. ¿Tú crees que el dinero da la felicidad? Yo creo que sí. Lo comento en mi libro, yo creo que sí. A ver, no te la da físicamente como tal, es decir, el tener más dinero no te va a hacer más feliz, pero el tener más dinero te da acceso a una serie de cosas en las cuales tú puedes mejorar tu bienestar. Y por lo tanto, si mejoras tu bienestar, eres más feliz. En el libro pongo el ejemplo de que si tú, no lo veo que dé la felicidad, bueno, pero este dinero lo destino a una ONG, pues esa ONG coge este dinero que tú les has dado y compra una serie de libros para personas que necesitan, unos niños que necesitan cuadernos o juegos o juguetes y tal, y esos niños son felices por eso, y esa felicidad viene por el dinero que tú has dado. Por el dinero, claro. Sí, la ONG evidentemente ha hecho el gesto, pero tú has dado un dinero que hace feliz a esas personas. Yo creo que sí. ¿Por qué crees que tener dinero no es suficiente si no hay una buena educación financiera? Pues justamente por eso, porque no hay educación financiera. O sea, tú puedes tener muchísimo dinero, pero claro, si no sabes cómo invertirlo, cómo administrarlo, no te sirve de nada. Porque sigues gastando incluso más, ¿no? Claro. Que es lo que hablábamos la vez pasada, sí. Tú puedes tener 2.000 euros de ingresos y el siguiente mes ganaste 3.000. De alguna u otra manera esos 3.000 salen. Sí. Es como que sí, gastas más, ¿no? Sí. Sí, aquí lo habréis visto la mayoría de vosotros, los que son trabajadores,
Empiezas con un sueldo de 1.000 euros, por ejemplo, y tus gastos se ajustan a los 1.000 euros. Y siempre te quedan pues 100, 200 euros. Al cabo de un tiempo que ya estás gastando esos 1.000 euros, a que ya estás cobrando esos 1.000 euros, tus gastos ya no son 800 o 900, sino que ya son 1.000 o 1.100. Porque ya te has acostumbrado a tener ese nivel de vida. Entonces dices, no llego a final de mes, la famosa frase. Claro. Es que no llego a final de mes. Sí. O he cobrado el día 30 y el día 31 ya no tengo nada porque he pagado todo. ¿Vale? Claro. Entonces buscas o un cambio de trabajo o una ampliación de tu negocio, lo que sea, para ya no pasar a 1.000, sino a 1.500. Entonces continúas con los gastos de 1.100. Claro, ya estás cobrando 1.500 y dices, bueno, ya tengo un margen de 400, ahora voy más tranquilo. Al cabo de 6 meses o un año vuelves a estar igual, ya estás gastando por encima de los 1.500. Es una mala costumbre que tenemos por no tener una educación financiera. Si tú tienes una pequeña educación... Es que lo he dicho muchas veces, la primera entrevista que hice hace 6 años fue en una emisora de radio y lo dije, digo, tendríamos que los colegios, que además el locutor era profesor, coges el profesor de matemáticas y que simplemente no hace falta que les enseñe fórmulas de interés compuesto, interés simple, no hace falta, simplemente que les enseñe a saber qué es una factura, cómo es una factura, qué parte va en el impuesto, una factura de la luz, para que veas cómo son los consumos y que sepas cómo administrar un poco el dinero y hacerles ejercicios prácticos para que los niños ya de niños empiecen a aprender. De tal manera que cuando lleguen a nuestra edad, pues no tienes, bueno, tengo 1.000 euros, pero sé que si me gasto los 1.000 voy mal. Claro. ¿Cuál sería, Joan, el consejo más urgente que puede recibir un empresario ahora que nos esté viendo, que está generando ingresos, pero que no está trabajando su libertad financiera? Pues que no tarde, que empiece ya. Que empiece ya. O sea, a controlar. Que empiece ya. Es que la libertad financiera ya no es simplemente controlar los gastos, sino que si tú tienes un negocio, la libertad financiera, tú consigues la libertad financiera en el momento en que tú no tienes, o sea, que no tienes que depender del negocio. Tú no tienes que intervenir en el negocio. El negocio ya está funcionando de tal manera que la cual tú puedes estar tranquilo, tu negocio va funcionando y te generan los ingresos. Bien sea porque hay una persona que lo está llevando en tu nombre, tú continúas siendo el dueño y cobrando tu sueldo, tu salario o tus ingresos. Pero que empiecen ya. Que no se esperen más. Y la otra opción es, si no quieres hacer esta parte del negocio, que no, el negocio no. Porque hay gente que dice, no, el negocio o lo llevo yo, porque claro, nadie lo sabe llevar. Bueno, pues invierte en otro negocio, invierte en bienes inmuebles. Hay inversiones muy sencillas, entre comillas, muy económicas, como son plazas de parking. Hay locales chiquititos que están en esquinas de algunas calles de Barcelona, donde son muy pequeñitos para ponerse un negocio, pero puedes poner un sistema de vending, donde pones unas máquinas de vending, no te tienes que cargar nada, solo tienes que cobrar un alquiler mensual y va la gente, la empresa de vending, rellena las máquinas y la gente que pasa por ahí dice, ah, mira, Coca-Cola, refrescos, no sé qué, claro, galletas, pam. Y tú no te haces nada, tú cobras un alquiler mensual, ¿no? Hay que invertir, porque la libertad financiera la consigues cuando tú no tienes que trabajar, el dinero trabaja para ti. Esa es la libertad financiera. Así es. En eso estoy y en eso estamos todos. Vamos a poner a toda esta gente que nos está acá escuchando. Exactamente. O viendo, depende. Es lo más importante. Cheers. 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 Salud. Joan, estás escribiendo el segundo libro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Empecé hace un mes. ¿Algún adelanto en particular? Va a ser más profundo que este, va a ser más largo, más extenso, pero no más largo porque haya lo que decimos paja por en medio, sino más largo porque en este creo que son 6 o 8 capítulos, si no recuerdo mal, y en el otro ya me parece que son entre 15 o así, 15 capítulos mínimo. Ok. Y va a ser más profundo y más enfocado a lo que estamos casi hablando hoy en esta... Claro, el enfoque va a ser... Más sobre la educación financiera, más sobre la necesidad de esto, de no perder el tiempo. De verlo como una prioridad, porque realmente lo hacemos muy a un lado, sí, ¿no? Sí. ¿Qué es el éxito para ti? Buah, hostia, esa pregunta es muy complicada. El éxito para mí sería, pues eso, tener la libertad financiera, no tener que preocuparte por nada, más que por cobrar al final de mes. ¿Recuerdas que el otro día decía que hay 2 tipos de personas? Los que pagan al final de mes y los que cobran al final de mes, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿De los que pagan al final de mes o de los que cobran? Entonces, el éxito sería de que eres de los que cobran al final de mes. Tú cada mes, y no porque seas un jubilado, no es eso, ¿no? Sino un pensionista, sino que tú tengas tantos negocios, tanto invertido, que con eso te entre una cantidad al mes y no tengas que preocuparte. Eso para mí es el éxito.
Qué bueno, Joan. Encantado de haberte tenido por acá en este espacio. Te traigo un regalito. Mira, yo también. 2 regalos. Hagamos cheers de Vamos a regalo. hacer Cheers. intercambio de regalos, sí, sí. Porque yo sé que tú lo has leído, pero Bueno, me falta. Pero- lo he estado leyendo, me falta. lo tienes aquí. Brutal, acá lo tenemos. Este es Aprende a financiarte. Las Sí. claves del éxito en tus finanzas. Bueno, brutal. Y no está, es que no es largo, Joan. No, sí es, además súper divertido, es un libro... Y si tiene ejercicios, ¿cuántos y tiene- capítulos son? Yo creo que son 6 o 8, ahora no recuerdo. 6 pero o de 8, memoria, de 6 a 8, así memoria, que sí, brutal, muchas gracias, muchas gracias. Yo te traigo uno interesante, mira, el libro que tu cerebro no quiere leer. Wow, Cómo reeducar al cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud. wow. Ahí está la dedicatoria del éxito empresarial. Espero bueno, muy que bueno, te aporte un granito de arena a ese crecimiento y gracias por haber estado en este espacio. Me lo voy a Un leer, placer, me lo voy a leer Joan. porque me encanta. No me dejes la mano estirada acá. porque- Perdón, que estaba ya... Es que me dan un libro y se me cae ya. Sí, Me pierdo. Gracias, Joan.